Activa tu brillo en este café virtual, como siempre, todos los lunes a las 5 de la tarde. Soy Magdalena López, tu coach espiritual y mentora de vida y negocios conscientes, escritora y speaker inspiracional. Y bueno, hoy tengo para ti este tema, activa tu brillo, porque hemos abierto las plazas para acceder a mi programa Divinity, Despierta la Divinidad en ti. Este programa que te ayuda, es una mentoría grupal que te ayuda a que actives tu brillo. Pero el tema es que siempre queremos activar nuestro brillo y realmente la pregunta es si estoy decidida a ver mi brillo. Entonces quiero que hoy me digas a todas las personas que estáis empezando a entrar si realmente estás decidida a ver tu brillo, si realmente estás decidida a conectar con esa parte de ti más divina, si realmente estás decidida a hacer lo que se necesita hacer para ver ese brillo manifestado fuera en tu realidad. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en la cueva, estamos tan acostumbrados a vivir en la oscuridad, a vivir entre ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, esos conflictos, esas inseguridades que a veces ni siquiera sabemos que hay brillo en nosotros, ni siquiera sabemos que hay luz y por supuesto no sabemos verla. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo activar este brillo. Y si estás lista a activarlo, no pierdas oportunidad. Vete ahora mismo al link de la bio, magdalenalopez.ch/links, y ahí tenéis el acceso a la mentoría grupal Divinity que comienza este mes de octubre. La última mentoría grupal que vamos a estar lanzando este año hasta mediados del 2024. Así que, bueno, si realmente estás dispuesta a activar tu brillo, es el momento. Y fíjate, porque te he dicho al inicio de este café virtual, bienvenidas a todos los que os estáis conectando en este momento, ponerme desde dónde lo estáis haciendo, si habéis estado en Quantum Leap, si es la primera vez que estáis aquí, me encantaría saber todo de vosotras. Bien. Os he dicho al inicio que, bueno, que si realmente estás decidida a ver tu brillo, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta de que brillan, de que tienen una esencia, de que tienen una divinidad y mucho menos de que son luz. Y viven en esa cueva donde, bueno, pues hay drama, hay creencias, hay programas, hay miedos, hay inseguridades, hay situaciones conflictivas en su vida. De hecho, hay incluso áreas de su vida que no están para nada alineadas y lo que realmente están buscando es hacer una transformación en esas áreas de su vida. Bueno, pues imagínate que esas personas que no saben ni siquiera que tienen brillo, ni siquiera que son luz, viven en esa cueva, ¿vale? Y de repente un día dicen, estoy un poquito harta, estoy un poquito cansada de estar viviendo siempre esta misma situación, muy pesada, muy angustiada, bueno, pues al final, ¿no? Llegan momentos en la vida en los que dices, ¿realmente merece la pena estar viviendo así? ¿Realmente merece la pena estar sintiendo estas emociones? ¿Realmente merece la pena estar todo el día trabajando la sombra y estar en constante conflicto interno? Y de repente salen de la cueva. Salen de la cueva y empiezan a ver que, wow, hay otras personas, bueno, que fuera de la cueva, wow, fuera de la cueva hay un, 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 un parque, hay un bosque, hay una ciudad, bueno, hay algo, ¿no? Fuera de la cueva hay, por ejemplo, un bosque. Y de repente comienzan a andar por ese bosque y se dan cuenta que, ay, va, pero si aquí la gente, pues no vive con esa pesadez, no vive con esa incertidumbre, no vive con ese miedo a que si se apaga el fuego en la cueva nos vamos a morir de frío, ¿no? Aquí en el bosque la gente come fruta de los árboles, tienen animales, comen, bueno, pues lo que les da la naturaleza. Y entonces te empiezas a dar cuenta que en la cueva vivías con mucho miedo, con mucho programa de supervivencia activado, te das cuenta que estabas ahí todo el tiempo en esa necesidad, ¿no? Que no suceda esto, porque si no, ¿qué va a pasar en el futuro? Y estás constantemente en un presente angustiado.
Y bien, y al salir ahí en el bosque te das cuenta que hay gente que vive diferente, que vive, bueno, pues quizás todavía en algunos miedos, en algunas inquietudes, porque qué pasará por la noche cuando la luz se va, etcétera, pero viven diferente. Y de repente empiezas a andar por ese bosque y empiezas a dar saltos cuánticos, porque ya el saltar de la cueva al bosque ya es un súper salto cuántico, es estar desde el no reconozco la luz para nada al de repente es, hay otras personas que viven en la luz, hay otras personas que están experimentando el brillo de la vida. Y de repente empiezas a andar por ese bosque y llegas a un río y ahí a lo lejos empiezas a ver un barco y en el río hay un barco y dices, pero ¿cómo? Si yo vivía en la cueva y en la cueva no había brillo, no había luz, todo estaba oscuro, había miedos, había inseguridades, de repente salgo al bosque y me doy cuenta que hay otro mundo, hay gente por aquí que corre, que disfruta, que bueno, que sí, que a veces un león le persigue, pero mira, da el salto, ¿no? Da el salto al árbol y ahí, pues en el árbol no se lo come, ¿no? Y de repente, al llegar al río, vemos a lo lejos ese barco y empiezas a preguntar, ¿no? Pues, ¿qué es ese barco? Bueno, pues ese barco son esas personas que han decidido realmente activar su brillo. Y dices, wow, pero ¿cómo? ¿Eso es posible? Y dice, sí, claro, porque es que ese barco te lleva a otra isla, que es todavía un paraíso mayor que aquí donde estamos. Y tú dices, ¿pero qué me dices? Pero eso es posible. Si yo ahora mismo vengo de una cueva en la cual estaba totalmente a oscuras, no reconocía mi luz y ahora de repente llego, empiezo a percibir que hay rayos de luz, que empiezo a percibir que puedo disfrutar de la vida, pero es que todavía hay más. Y dices, wow, ¿estaría yo lista o estaría yo dispuesta a decidir ver esa otra isla? ¿Estaría yo dispuesta a percibir todas las emociones, toda la energía que se puede estar recibiendo y percibiendo en esa nueva isla? ¿Estaría yo dispuesta a vivir las experiencias que se viven en esa otra isla? Y empiezas ahí a darle vueltas y dices, wow, el barco está llegando, pero todavía tengo un poquito de miedito, pero no estoy lista. Pero y entonces empiezas a hablar con la gente y dice, yo es que he escuchado que allá la gente monta sus negocios, tienen parejas conscientes, manifiestan los deseos de su vida, crean expansión y las áreas de su vida están alineadas. Y dices, ¿qué hacen de diferente esas personas en esa otra isla a las personas que hay en esta isla? Y viene un chico y dice, bueno, es que aquí, por ejemplo, nosotros pues todavía no hemos domesticado a los leones, entonces aquí los leones a veces vienen y nos atacan y en la otra isla están domesticados. ¿Y qué sería esto en la vida real? Esos leones, esos tigres que nos pueden estar comiendo en el bosque, en la vida real, son esa mente que no está disciplinada, esos pensamientos que están todo el día creando una realidad que no es real. ¿Por qué? Porque nos han enseñado bueno, que todo lo que experimentamos es real, pero no hay nada real. La realidad que tú estás viviendo es una proyección de tu conciencia y la diferencia que hace de la experiencia de esta isla, de este bosque donde estamos ahora, a esa isla donde va ese barco, es el nivel de conciencia que tienes. Entonces, en la otra isla hay una nueva realidad porque los pasajeros que van a esa nueva isla se entrenan en el barco para tener una nueva conciencia y entonces al llegar a la isla manifiestan una nueva realidad. Entonces, ¿qué sucede? No puedes ir de una isla a la otra si no has pasado por el entrenamiento del barco. ¿Por qué? Porque es indispensable elevar tu conciencia, en este caso, por ejemplo, siempre hablamos dentro de la comunidad, a través de saltos cuánticos para poder manifestar una nueva realidad en tu vida. ¿Qué hace que puedas manifestar esa nueva realidad en tu vida? Que has decidido ver tu brillo, que has decidido ver el potencial que hay en ti, que has decidido experimentarte en una nueva, mejor versión de ti misma, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que tú en ese momento decidas, vale, ya no tengo miedo, me voy a subir al barco en el momento en el que
pare aquí en este puerto de este bosque porque yo he decidido ver, porque yo he decidido experimentarme en esa nueva versión, porque yo he decidido que estoy cansada de que el león me persiga, que estoy cansada de tener que volver de vez en cuando a la cueva donde todo el mundo está dormido y donde todo el mundo está viviendo en la oscuridad. Quiero vivir en la luz, quiero vivir en las manifestaciones que me expanden, quiero vivir experiencias en el futuro que me hagan ser mejor persona, una mejor versión de mí misma. Pero claro, tengo que decidir subirme al barco. Ahora, ¿qué hace que en nuestra vida no nos subamos al barco? Lo que hace que no nos subamos al barco es la seguridad de aquello que conocemos. Cuando nosotros ya conocemos esta isla, dices, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y entonces te quedas en la isla antigua viviendo, corriendo detrás, delante de los leones, ¿no? Delante de esos pensamientos que te bloquean, que no te dejan actuar, que no te dejan implementar tu pasión. ¿Por qué? Porque eso es lo conocido. Y entonces el ser humano siempre va a ir a lo conocido. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que se llama personalidad, que está basada en un ego, que está basado en una supervivencia. Entonces, obviamente, mi ego no me va a permitir salir de aquello conocido. ¿Por qué? Porque aquello conocido es lo que me ha llevado hoy a estar viva, a estar vivo. Pero claro, lo desconocido es aquello que te va a llevar a experimentar cosas desconocidas en tu vida. Y esas cosas desconocidas en tu vida, si tú haces saltos de conciencia alineados a tu esencia, ¿vale? Son saltos de conciencia que te van a llevar a experimentar cosas en tu vida positivas, expansivas, trascendentales, e incluso experiencias que abran en ti ese gran potencial que tú tienes. Cuando hablamos de grandes potenciales, pues puede ser, si te gusta la pintura, que empieces a experimentarte como pintora y vendas tus cuadros. Si te gusta la oratoria, que empieces a hacer vídeos en YouTube y luego pues empieces a ser speaker en conferencias. Si hablamos de que te gustan los niños, pues quizás quieres abrir una guardería con un sistema nuevo de educación nueva. Y esto, cuando hablamos de todo esto, realmente hablamos de, en términos, por ejemplo, del curso de milagros, hablamos de la salvación del mundo, pero nosotros no podemos salvar el mundo si nosotros no nos hemos salvado a nosotros mismos. Si yo sigo delante de la boca del león, ¿no? Como hemos hablado del león siendo esos pensamientos que me llevan al miedo, obviamente yo no puedo estar salvando el mundo porque todavía me tengo que salvar a mí mismo. Pero si yo he decidido en mi camino saltar al barco que me lleva a la isla de la creación consciente de mi realidad, entonces yo voy a poder, a la vez que doy los saltos para generar mi experiencia y generar la activación de mi brillo, voy a poder estar salvando el mundo. ¿A qué llamamos la salvación del mundo? La salvación de tu conciencia, la creación de una realidad alineada a la esencia divina que hay en ti. Porque realmente hacia dónde vamos es hacia ese salto de conciencia donde todos somos esencias divinas experimentándonos en un cuerpo terrenal. Entonces, aquí, cuando somos esencias divinas experimentándonos en un cuerpo terrenal, no significa que no vayamos a vivir caos. Obviamente vamos a tener que vivir caos porque el universo se expande constantemente y en esa expansión hay momentos de caos, pero la forma en la que tú la vas a estar percibiendo es desde el amor y no desde el miedo, es desde la conciencia y no desde la inconsciencia. Entonces, cuando hablamos de percibir la realidad desde la conciencia, estamos hablando desde que yo elijo cómo sentirme en cada experiencia. Yo elijo desde mi libre albedrío cómo decido sentirme. Y esto es importante porque quizás no puedes controlar lo que está sucediendo en el externo, pero sí que puedes controlar cómo tú te quieres sentir con eso que te está sucediendo. Pero normalmente tú no puedes controlar eso porque estás en esos miedos, esa angustia, ese modo supervivencia, porque obviamente si el león te va a comer, en ese momento tú no piensas en
controlar tu emoción, ¿no? En ese momento lo único que piensas es, cuidado que me va a comer, ¿qué hago, no? ¿Cómo salgo corriendo de aquí? ¿O cómo hago para que no me vea? ¿Vale? Estás en continuas estrategias de salvación, cuando realmente te tienes que dar cuenta que si tomas las estrategias correctas alineadas a elevar tu mentalidad, a elevar tu parte más espiritual, entonces vas a estar alineándote a esa parte tuya donde comienzas a mostrar tu brillo. Y esto es importante porque mostrar el brillo, ¿qué significa? Mostrar el brillo significa que te muestras sin filtros, que te muestras totalmente como eres, auténtica, sin miedo, ¿vale? Y hay muchas formas para activar ese brillo, pero desde luego, el otro día hacíamos una encuesta y me decíais, veo muchos vídeos pero no tomo acción. Otros me decíais, hago meditación pero no trabajo mi mentalidad. Otros me decíais, trabajo mi mentalidad pero no hago meditación. No sirve, esto no, o sea, son pequeños pasitos, pero son pequeños pasitos que te van a llevar como una hormiguita, pasito a pasito, pasito a pasito, a veces ni siquiera el pasito porque es paso y retrocedo. ¿Por qué? Porque no tienes una disciplina apasionada. Porque ver vídeos y no implementarlos sin una acción no te sirve de nada. Sí, te dará un insight ahora mismo de conciencia, pero hay que actuar. ¿Por qué? Porque la materia requiere de actuación. La materia requiere de actuación. Entonces, si yo estoy pensando, pero yo no estoy actuando, si yo estoy nutriendo mi mente, pero yo no estoy actuando con la nueva información que meto en mi mente, no me sirve de nada, porque tú te estás siguiendo diciendo dentro de ti que no, esa realidad no existe para ti. Entonces, como lo que hay arriba y abajo, lo que hay en tu mente, hay en tu realidad, ¿vale? Entonces, no me sirve de nada que veas vídeos sin luego implementar las cosas. Es lo mismo que no me sirve de nada que vayas a correr y que en el momento en el que venga el león y te vaya a comer, no corras. No, tendrás que correr y tendrás que implementar lo que has aprendido, la velocidad que has cogido cuando el león te quiere comer, ¿no? En esta paradoja en esta metáfora que hemos comentado anteriormente. Entonces, la pregunta aquí es esa, ¿estoy decidida a ver mi luz, a ver mi brillo? ¿Estoy realmente decidida a hacer lo que se supone que requiero hacer en este momento para despertar la luz en mí? ¿Estoy decidida a accionar? Ahora, ¿por qué no accionamos? No accionamos para activar nuestra luz porque tenemos esos miedos, esos sabotajes y de repente vemos el barco pasar y cogemos carrerilla y al final decimos, no, 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 no. No voy a saltar al barco, no, me da miedo, esperaré al siguiente barco. Y así van pasando un barco tras otro, porque te vas quedando en lo conocido, en el territorio conocido, donde realmente ni te va ni te viene, ni te sientes perfecta, ni siquiera, pero seguro que no te sientes en plenitud. Y el tema es que cuando no nos sentimos en plenitud no podemos impactar al otro. No podemos impactar al otro. Puedes estar siendo una mujer de negocios, pero no estás impactando a tu equipo, no estás impactando a tus clientes con tus productos, no estás impactando a la sociedad. ¿Por qué no estás impactando? Porque tú misma no estás permitiendo verte tu brillo. Entonces, si tú no ves tu brillo, el otro no lo ve. Da igual las estrategias terrenales da igual las estrategias terrenales que vamos a utilizar si no hay una estrategia espiritual. Por eso no nos sirve solo trabajar la mentalidad o solo trabajar la meditación. Esto se requiere de que sea una filosofía de vida que vaya unido, porque entonces, ¿qué nos pasa? Lo que le pasa a la mayoría de las personas que están en el desarrollo personal y espiritual, que ¿cómo me puede estar pasando esto con todas las herramientas que tengo? ¿Cómo no puedo estar manifestando el dinero que deseo si me he trabajado todas las creencias de niña relacionadas con el dinero y con la carencia? Ya claro, pero es que te has trabajado todas las creencias cuando eras niña, pero es que hoy sigues pensando igual que cuando eras niña con las creencias. Entonces da igual que sepas de dónde vienen las creencias, porque hoy estás pensando igual que ayer. Entonces, si hoy estás pensando igual que ayer y actuando igual que ayer, no esperes que el futuro te traiga un resultado diferente al de ayer, ¿vale? Por eso
tenemos que estar muy conscientes de si yo realmente hoy elijo con mi libre albedrío ver mi brillo. Porque si yo elijo hoy con mi libre albedrío ver mi brillo, elijo hoy transitar esos miedos, esos sabotajes, esas creencias, ese miedo a salir de la zona de confort, doy el salto y entonces acciono, acciono. Y esa acción es la que te va a dar un resultado diferente. ¿Vale? Y la mayoría de las personas se quedan en, quiero accionar, pero tengo miedo y me quedo otra vez aquí en ese modo supervivencia. Entonces, fijaros que cuando hablamos de activar nuestro brillo y de activar nuestra luz, requiere de esa acción alineada. Y fijaros porque tenemos, hay un indicador buenísimo para darnos cuenta cuándo podemos activar nuestra luz. Y realmente el indicador más bonito que hay de que es el momento de activar nuestro brillo y activar nuestra luz es el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo y lo reconocemos, o cuando tenemos una inseguridad y la reconocemos, ahí se nos está mostrando que esa no eres tú, que ese miedo no eres tú, que esa inseguridad no eres tú y que es el momento de activar tu brillo. Porque tú solo reconoces lo que no eres cuando, o sea, tú solo reconoces lo que eres cuando reconoces lo que no eres. Entonces, si yo reconozco que tengo un miedo, ese miedo me está diciendo, es el momento de salir a brillar, es el momento de subirte al barco, es el momento de expandir tu conciencia. ¿Para qué? Para vivir una nueva experiencia, para vivir una nueva realidad, para crear experiencias en tu vida que te potencien. Porque atención aquí, no va del programa, no va de la mentoría, no va de la estrategia, no va del trabajo, no va del marido, no va de nada de eso. La vida va de que tú te experimentes en ese programa, en esa mentoría, con ese marido, con esa mujer, con esos jefes. La vida va de que tú te experimentes. No hay algo bueno o malo. Va de que tú te experimentes y en esas experiencias tú ganes sabiduría interna. ¿Por qué? Porque ganas percepción de tu realidad, porque anclas en ti una nueva experiencia. Y entonces al día siguiente te experimentes de una nueva versión, porque aquella versión ya la experimentaste y ya la integraste en forma de sabiduría. De eso va la vida. Entonces, olvidémonos no, es que me va a funcionar esto que estoy haciendo, no, será este el trabajo de mi vida, no, será este el estudio de mi vida. Vamos, si yo cuando me metí en la carrera hubiera pensado que esa carrera era la que iba a hacer para toda mi vida, me hubiera entrado depresión. ¿Por qué? Porque yo no sabía que quería estudiar y me metí a hacer esa carrera simplemente porque me dijeron, tiene muchas salidas. ¿Vale? Entonces, no va de la carrera que hagamos, no va del trabajo que elijamos, no va de la mentoría que hagamos, va de me quiero experimentar haciendo esto, disfrutando esto, quiero experimentar mi brillo, mi luz, quiero activar mi brillo y mi luz haciendo esto, experimentando esto. Entonces, cuando nosotros elegimos entrar en un programa como por ejemplo es la mentoría Grupal Divinity, que cerramos puertas esta semana, así que si estás interesada, escríbeme o entra en el link de la bio. Cuando estamos pensando en dar ese paso tan grande, es que no va, obviamente vas a tener unos beneficios, porque no vas a ser la persona que hoy entra igual a la persona que termina esa mentoría, pero no va del programa, no va de qué es lo que voy a conseguir, va realmente de cómo tú te vas a estar experimentando, implementando esa información y esa sabiduría que el curso, que el programa te va a estar dando durante esos 3 meses. Va de cómo tú vas a permitirte activar tu brillo implementando esa información en tu vida. Por eso yo siempre digo que las personas que entran en mi programa, en mis programas, sienten internamente que eso es para ellas, porque han decidido implementar esa información en ellas y entonces la transformación se da, ¿vale? Porque hay muchas personas que dicen, no,
es que, y si no me funciona, no, es que he hecho un montón de programas pero no me han funcionado. Si tú piensas que has hecho un programa o que has estado en un trabajo o que has hecho un viaje y que no te ha servido de nada, es porque no has entendido que estás aquí para experimentarte a través de esa experiencia. Es porque estás en unas expectativas que son irrealistas, expectativas soñadoras y no expectativas co-creadoras de tu realidad, ¿vale? Entonces, ahí no estás activando tu luz porque no te has nutrido de la experiencia, ¿vale? Activamos nuestro brillo y nuestra luz cuando nos nutrimos de la experiencia. Entonces, entrar en un programa grupal donde se te está sosteniendo para hacer el camino de vuelta a tu alma y despertar tu divinidad es una experiencia en la cual tú te vas a tener que nutrir. Tú no vas a tener la expectativa en donde yo lo que voy a conseguir, sino en cómo yo hoy me voy a estar experimentando, activando mi brillo y me voy a dejar sorprender de ser la persona que voy a ser dentro de 3 meses. Pero no simplemente te vas a sorprender tú, sino que te vas a sorprender cuando la gente venga y te diga, wow, brillas diferente. ¿Por qué? Porque te has permitido experimentar ese camino de ver tu brillo, de activarlo, de realmente decidir verte en esa nueva co-creación de tu propio ser, de tu propia realidad, ¿vale? Entonces, fijaros que ese miedo nos está impulsando a que realmente empecemos a activar nuestro brillo. Otra de las cosas que también activa nuestro brillo es hacer cosas nuevas, es decir, hacer cosas que antes no habíamos hecho nunca. Si antes he estado siempre corriendo delante del león, pues ahora voy a experimentar lo que es subirme al barco y vamos a ver qué va a pasar en ese barco. Bueno, quizás al principio me mareo un poco con el vaivén del barco, ¿no? Y todo parece como, oh, madre mía, esto es demasiado, pero poco a poco tú te vas acostumbrando a esa nueva realidad, ¿no? Bien, otras de las cosas que también nos activa el brillo interno es ponernos al límite. Es decir, cuando nosotros nos ponemos al límite con decisiones, con acciones, con experiencias, por ejemplo, cuando hacemos deporte, ¿no? Que nos ponemos al límite en esa adrenalina, ahí estamos también activando nuestro brillo. ¿Por qué? Porque estamos diciéndonos, estoy llegando a un punto donde antes no había llegado, estoy saliendo de esa zona de confort. Y fijaros porque se requiere un gran entrenamiento mental sobre todo para poder salir de la zona de confort. Por eso yo siempre digo que es muy importante, no me sirve de nada de que trabajes la mentalidad y por el otro lado trabajes tu paz interna, porque se requiere de una fusión tanto mental como espiritual, tanto de la parte de los pensamientos como de la parte más de los sentimientos, para que realmente encarnes en ti esa paz y esa tranquilidad que se requiere para confiar en que el camino que vas a comenzar a andar, es realmente el que tu alma requiere en este instante. Porque si no, lo que sucede es que, vale, saltamos al barco, pero no estamos preparados. Y cuando saltamos al barco y no estamos preparados, vienen los miedos. Vienen de nuevo los miedos, viene el querer saltar del barco, viene el sabotearte, viene el bajarte en la siguiente parada, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque la decisión no la tomaste desde el alma, sino que la tomaste desde quizás cuestionamientos familiares, cuestionamientos, juicios internos, ¿vale? Entonces, por eso siempre digo que se necesita mucha paz mental y mucha claridad para tomar decisiones en nuestra vida. Y para eso, cuando nosotros nos conectamos con nuestra divinidad y cuando nosotros nos conectamos con esa intuición del alma, que te la da el hacer el camino de vuelta a tu alma, tomamos mejores decisiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos realmente lo que queremos, porque sabemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Entonces ya es mucho más difícil que tomes decisiones equivocadas, siempre y cuando además es que no hay decisiones, si lo miramos desde el lado espiritual, no hay decisiones equivocadas porque todo te va a estar dando una experiencia, obviamente, pero no es lo mismo estar experimentando
esas experiencias y una piedra y otra piedra y un estrés y una angustia y un fuego aquí que apagar y otro fuego allí que apagar, a que, bueno, voy a tomar una decisión y la tomo realmente desde todo mi ser y yo sé que voy con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es, como yo decido ir con todas las consecuencias, estoy también activando mi brillo, estoy también activando mi luz, porque si incluso yo he tomado la decisión con todas las consecuencias. A ver, que se ha ido la conexión, vamos a ver si nos vuelve. Ahora sí me veis. Bien. Lo que hablábamos, si tomamos la decisión con todas las consecuencias, aunque haya piedras en el camino, yo voy a estar anclando en mí la sabiduría que esas piedras me quieren transmitir. ¿Vale? Entonces es totalmente diferente la energía desde la cual estamos transitando esta experiencia. ¿Vale? Así que esto es súper, súper, súper importante. Y obviamente una de las acciones que más activa nuestro brillo y más activa nuestra luz es la devoción por nosotras mismos, ¿vale? Y la devoción incluye ese poner límites, ese alinearme con mis ciclos, ese reconectar con mis pensamientos, con mis emociones, reconocer mi energía, todo eso te lo da el camino de vuelta a tu alma, toda esa información sobre ti misma te lo da el hacer el camino a reconocer tu divinidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el viaje del camino a nuestra alma, que es un viaje interior donde hacemos una reconexión, donde hacemos una alineación con nuestros deseos del alma, donde empezamos a expandirnos y de ahí empezamos a hacer una nueva creación de la realidad, obviamente estamos teniendo un conocimiento mucho más profundo de nosotras mismas. ¿Qué nos va a dar ese conocimiento más profundo de nosotras mismas? Nos va a dar sabiduría de cómo accionar en cada instante de nuestra vida. No de que actuemos de forma en piloto automático y basado en las creencias del pasado de cuando vivíamos en la cueva que os he contado antes en la metáfora, donde vivíamos en la oscuridad de pensamiento y de conciencia, sino en esa nueva conciencia de luz donde estás alineada a realmente tu esencia. Entonces ahí tomas las decisiones no desde ese piloto automático, sino desde ese libre albedrío de decidir cómo yo hoy me quiero sentir, porque reconozco que hay una divinidad en mí, hay una esencia en mí, hay luz en mí y hoy deseo proyectarla al mundo. Y hoy deseo co-crear la realidad desde este nuevo nivel de conciencia. ¿Vale? Así que esto hace que la influencia del pasado ya nos sirva, ¿vale? Y podamos crear un nuevo futuro, porque no podemos crear un nuevo pasado si no estamos experimentando ahora un nuevo presente, ¿vale? Porque el presente siempre es el inicio del pasado. Y el pasado siempre es la semilla de lo que viene en el futuro. Entonces, si yo hoy quiero manifestar un nuevo futuro, tengo que dejar un pasado atrás. Y ese pasado se deja atrás tomando acción en el presente. ¿Vale? Entonces, hoy quiero preguntarte y quiero que tú reflexiones en tu vida si realmente estoy decidida a ver, si realmente estoy decidida a ver ese brillo interno y activarlo. Quiero hoy activar mi brillo, quiero hoy subirme al barco, quiero hoy ver cómo la gente experimenta la vida en esa otra isla que hemos hablado, donde ese nuevo nivel de conciencia manifiesta nuevas realidades y nuevas experiencias en mi vida. Quiero yo hoy, mañana, renacer en una nueva versión de mí misma y reconocer esa nueva versión de mí misma en mi realidad y disfrutar el viaje de todo lo que estoy creando. Si quiero eso, hoy tenemos el barco disponible para zarpar, ¿vale? Ese barco nos lleva a esa otra isla, ese barco se llama Divinity. Entonces, si estás lista, entra en el link de la bio, escríbeme por privado y no te pierdas este barco que te va a llevar a vivir en esa nueva isla de nueva conciencia de tu realidad para que manifiestes esa divinidad, esa luz, ese brillo en tu día a día, en tu experiencia externa y por supuesto
interna, ¿no? Porque ese brillo viene de dentro hacia afuera. Si no estás lista, bueno, pues entonces nos seguiremos viendo en este café virtual, nos seguiremos viendo por las redes sociales y te seguiré compartiendo estos conocimientos para que en el momento en el que la semilla germine, bueno, pues por lo menos ya estés preparada para el proceso que llega. Pero obviamente el proceso, hacerlo acompañado, es mucho más bonito, es mucho más nutritivo, es mucho más expansivo, y rodearte de mujeres que están decididas a activar su brillo y expandir esa luz que tienen dentro, pues no tiene precio. Así que hacer el camino acompañada es mucho, mucho más bonito. Así que si lo quieres hacer de mi mano y acompañada de otras mujeres Divinity como tú, pues bienvenida estás a este barco que zarpa ya en octubre. Así que, bueno, tenemos las plazas abiertas. Cualquier cosa, simplemente contáctame. Vamos a estar todavía en nuestro grupo de chat hablando unos días más, disfrutando. Si no estás en mi newsletter, apúntate al newsletter porque ahí comparto muchísima información de valor. Y para todas aquellas mujeres Divinity, súper bienvenidas. Es un placer ser la capitana de este barco que nos va a llevar a manifestar una vida llena de brillo. Os mando un abrazo, nos vemos dentro y si no, hasta el lunes que viene en un nuevo café virtual. Bye bye.